Buenos días a todos, los saludo esperando que se encuentren muy bien, chicos. Bienvenidos a su clase de español para ciclo 3, grado sexto séptimo. ¿Cómo están? Perdón, sí, sexto séptimo. Espero que se encuentren muy bien ustedes allí en cada uno de sus hogares. Eh, Estamos hoy ya en nuestra semana número 9. Vamos a estar abordando algunos temas que ya los habíamos tomado la semana pasada, que se nos permitieron tener, pero entonces hoy vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos viendo, de las oraciones compuestas coordinadas. Los saludo a todos, chicos y chicas. Si usted es nuevo, si es la primera vez que aparece aquí en clase, que se conecta, entonces los saludo. Muy buenos días, mi nombre es Ana Milena Vilá. Entonces, les invito a que tengan ahí a la mano su cuestionario evaluativo, más conocido como módulo. Vamos a trabajar a partir de la pregunta número 90, que fue donde quedamos hace 8 días. También les recuerdo la lectura del libro. Es muy importante. Recuerden que cada dos sesiones vamos a empezar a hacer como un pequeño, una pequeña como evaluación de cómo les ha ido con su libro. Entonces ya hace 8 días fue una clase, hoy fue otra clase, dentro de 8 días. Entonces hacemos rapidito nuestro módulo o nuestro cuestionario, lo resolvemos y vamos con el libro. ¿Listo, chicos? Entonces creo que ya han ingresado varios, estaba dándoles como tiempito de ingresar para que todos estén, bueno, como al día en la información. Recuerde tener en cuenta el ensayo que se entrega al final de clases virtuales en esa última clase. Entonces ustedes deben entregar como producto académico, deben enviar su ensayo, su módulo con las 200 hojas escritas, y antes de eso pues tendremos nuestro foro de lectura. ¿Listo? Muy bien, un foro del libro. Entonces, chicos, para no ir más, no ser más, ahondar mucho en temas que ya hemos visto, los chicos que se han quedado en alguno de los temas, entonces sencillamente van a darle clic ahí al link que les dejan todas las clases cada 8 días. Le dan clic a la clase que a usted le hizo falta. Está numerada de la número 1 a la número 8. Esta sería la número 9. Entonces usted muy juiciosito lo que va a hacer es revisar cuál clase es la que está quedada, teniendo en cuenta las preguntas que tiene, y adelantarse. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a arrancar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver o vamos a hablar mejor sobre las oraciones compuestas coordinadas, que fue lo que vimos hace 8 días. Entonces vamos a recordar algunas cosas que vimos. Entonces, hablamos que en la gramática las oraciones coordinadas son un tipo de oraciones compuestas, o sea, que tienen más de un verbo o un predicado, o el fruto de la unión de dos o más oraciones simples, que se obtienen como su nombre lo indica, ¿sí? Coordinado mediante el proceso de ¿qué? De coordinación gramatical. Es decir, que si yo leo estas dos oraciones, si son dos simples que uní para que fuera una oración compuesta, entonces yo lo que tengo es que prestar mucha atención de cuáles fueron esos enlaces. En el tema de oraciones compuestas coordinadas estamos hablando mucho de los nexos, esas palabras que nos sirven para unir o para conectar una oración con otra, o para darle lo que dice ahí, coordinación gramatical a una oración. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos para que lo tengamos en cuenta. Tenemos, Alejandro quería hablar con ella, pero entonces vamos a mirar qué son nexos. Ya dijimos que nexos son esas palabras que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que, un momentico ya, listo. Que nosotros tenemos y que en una oración, y que casi nunca les prestamos mucha atención. Entonces vamos a verlas aquí. Voy a correr un poquito el computador. Eso, ahora sí. Entonces dice, Alejandro quería hablar con ella, pero esa palabra pero que está aquí se llama nexo. Nexo. ¿Y ese nexo nos sirve para qué? Me parece una W, pero es nexo con N.
¿Listo? Entonces, nexo. Esto es lo que nosotros llamamos en gramática nexo. ¿Listo? Amalia es una buena amiga, pero aquí también tenemos la palabra ¿qué? Pero también como nexo. Nos está hablando de dos sujetos, ¿sí? Nos está hablando de una cualidad aquí que es buena, buena amiga, pero Clara no lo sabe, del verbo saber. Entonces, si ve que tenemos implícitos dos sujetos y nos está dando una, cada una de estas palabras, eso también quería aclararlo hoy, ¿no? Vamos a aclararlo acá. Ana Clara lloró toda la noche, pero su novio no la consoló. Esto es el nexo de la oración que la une, pero esto primero que nosotros tenemos aquí, esa primera oración, se le conoce como proposición. Entonces, aquí, ¿cuántas proposiciones hay? Dos, una y dos. Son como esas dos frases que se unen para que lo tengan claro. Se le conoce como proposición. Nos está diciendo que Clara lloró toda la noche, pero que su novio no la consoló. Entonces, hay dos acciones, hay dos situaciones que generan proposiciones, perdón, en la oración. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos proposiciones. Una proposición es que lloró Ana Clara y la segunda que no la consoló. Esa palabra proposición la vamos a encontrar mucho a partir de grado séptimo dentro de la gramática en español, porque es importante que ustedes la conozcan. La que sigue dice, Ana cuenta un cuento y, aquí nuestro nexo sería y. Romina junta sus juguetes. Ana prepara la comida y Pedro prepara la mesa. ¿Listo? Esas que marqué en circulitos se llaman nexos. Bueno, y el resto que vemos acá, estas dos cositas, esta y esta que las une, se llaman proposiciones. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos proposiciones. ¿Por qué lo tenemos que tener muy en cuenta? Porque cuando vamos a hacer una lectura o vamos a identificar estas oraciones, nos damos cuenta, el nexo inmediatamente nos dice a qué tipo de oración compuesta coordinada pertenece, porque eso es lo que vamos a ver, que no solamente existen oraciones compuestas coordinadas, sino que esas oraciones tienen una clasificación y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Ok, vamos a observar. Listo. ¿Cómo se analiza una oración compuesta? Entonces aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero por señalar los verbos. Uno lo primero que hace es buscar los verbos de cada una de las oraciones. Lo segundo, vamos a buscar el nexo que une las proposiciones. Ya no tengo que explicarles porque ustedes ya entienden que es un nexo. Nexo es la unión. Y las proposiciones es cada una de las situaciones que presenta la oración, que ya les dije también. Vamos a delimitar las proposiciones que componen la oración compuesta, o sea, vamos a ver hasta dónde llegan y es muy fácil de darnos cuenta hasta dónde llegan. ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros sabemos dónde va el nexo ya. Entonces, cuando uno identifica el nexo, rápidamente uno se da cuenta, ¿sí? A dónde quiere llegar. Y la cuarta es analizar de forma independiente cada proposición para saber qué nos está diciendo. ¿Por qué debemos analizar una oración compuesta? Para saber a qué clase de oración coordinada pertenece dentro de la clasificación. Usted las va a identificar. Hay características dentro de las oraciones compuestas y es que cuando dos o más oraciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico dentro de un enunciado, se denominan como oraciones coordinadas. Por eso es que se llaman oraciones coordinadas, porque estamos uniendo dos o más oraciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, he esperado a Luis, pero no ha llegado. Ya sabemos que el nexo está aquí en negro, es pero. Y llegó a casa y puso la televisión, es y nuestro nexo acá. ¿Ya lo identificaron? Muy bien. Estas oraciones se unen mediante un nexo que no forma parte de ninguna de ellas. Si ustedes se dan cuenta, la palabra pero, la palabra y no tienen nada que ver con la oración. ¿Por qué? Vamos a leerla. Llegó solo y se fue acompañada. ¿Sí ven? Ese nexo es prácticamente en algunas oraciones, en alguna clasificación de las oraciones compuestas coordinadas, ese nexo solamente hace como una base, una función que es unir, ¿listo? Hay otros que de pronto quiere que la proposición 1 sea más amplia en la segunda proposición, ya lo vamos a ver. Eso depende de la clasificación de las oraciones compuestas coordinadas. Tenemos 5 clases de oraciones compuestas coordinadas. Tenemos las copulativas, tenemos las disyuntivas, las distributivas, las adversativas y las explicativas. ¿Listo? Vamos a hablar de esas copulativas.
Ojo porque ahí ahí en su módulo les van a dar una o dos o hasta 4 de cada una para que ustedes las clasifiquen. No esperen que la profe les diga, sino yo hago todo el resumen de las copulativas y ustedes van marcando en su módulo cuál es la que corresponde, ¿sí? Y luego yo miraré, yo le hago la lectura y ustedes las escogen, ¿listo? Para que vayamos al día tanto con el módulo como con la explicación de clase. ¿Listo? Entonces, estas copulativas indican la unión o suma entre sus significados, lo que yo les estaba diciendo de los nexos. Entonces, primero vamos a identificar cuáles son los nexos que aparecen en las oraciones compuestas coordinadas copulativas. Entonces, tenemos la letra I, o mejor porque aquí ya se extiende como palabra, entonces I y la I. Y también tenemos ni. Vamos a ver algunas con el ejemplo de I y de E. Llegó pronto a casa y cenó rápido. Si ven que estamos es como sumando, como uniendo las dos oraciones, entonces a estas oraciones que aparecen con I, con E o con ni, se les conocen como oraciones copulativas, que indican unión o suman entre sus significados. Entonces llegó pronto a casa y cenó rápido. Mi hermana estudia e Isabel trabaja. Entonces, la primera proposición es mi hermana estudia. Segunda proposición está hablando de Isabel trabaja. No hay ningún nexo entre la hermana, ¿sí? Y entre Isabel. Lo mismo, llegó pronto a casa y cenó rápido. No tienen nada que ver una con la otra, simplemente las une para coordinar una oración. La palabra ni dice, ni me gusta el cine, ni veo la televisión. ¿Listo? Ni puedo ir, ni me apetece. Ese tipo de oraciones se clasifican como copulativas. Vamos a ir rápidamente a nuestro módulo, la pregunta 90, y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. ¿Listo? Entonces, dice, ¿qué es una oración compuesta copulativa? Entonces dice, aquellas que se emplean para expresar la relación entre dos eventos o situaciones unidas mediante una conjunción. B, aquellas que se emplean para determinar el rol del sujeto en la oración. C, aquellas empleadas para dar cohesión a algún texto literario, y D, todas son válidas. ¿Listo? Revisen. ¿Listo? Recuerden que estos nexos también son conocidos como conjunciones. ¿Listo? Porque a veces el lenguaje cambia un poco, pero es algo muy, pero muy similar. ¿Listo? Muy bien. Aquí no hay una conjunción como tal. Aquí hay es que nexos. Muy bien. ¿Listo? Ok, vamos con la siguiente. Dice, la 91. El siguiente es un ejemplo de una oración compuesta copulativa. Entonces vamos a ver esas 4 y ustedes van a ir haciendo el ejercicio a ver cómo nos da. Listo. El siguiente es un ejemplo de una oración compuesta copulativa. A. Luisa saltó el muro y la profesora estaba en la mitad de la clase. B. La academia no ha estado mal. C. El Estado nos está robando. Y D. Ninguna de las anteriores. Marquen rápidamente cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. 92. El siguiente es un ejemplo. También seguimos con ejemplos de oraciones copulativas. La A dice, ayer estuve toda la tarde en piscina. B. ¿Cuándo será que hagas una tarea? C. Tengo que buscar el disco e imprimir documentos importantes. D. Todas las anteriores. Por favor, marcamos la oración correcta. ¿Listo? Recuerden que es la que lleva los nexos I, E y NI. Vamos con la 93, que también nos están pidiendo que señalemos cuál es el ejemplo correcto de una oración compuesta copulativa. Entonces dice, A. Juan y Luis terminaron tarde la carrera. B. La casa estaba hecha un desastre. C. No lograste ingresar a la página de mi tío. D. Se encontraron en París e iniciaron la investigación que quedaría para la historia. Entonces, escojan cuál de todas es la respuesta correcta. Entonces, ahí ustedes pueden definir cuál es. Listo. Vamos con la 94, también que nos piden con la copulativa. Dice, A, la crema estaba en su punto. B, esa película me produjo pesadillas. C, la carrera estuvo injusta. D, ninguna de las anteriores.
95. También nos está pidiendo que marquemos correctamente cuál es la oración compuesta copulativa correcta. ¿Listo? A. Estuve pensando y tú mientras tanto dormías. La carrera no había terminado y tú ya estabas pensando en ellos. C. Se encontraron e implementaron la operación Jaque y de todas las anteriores. Listo, muy bien. Aquí ya terminamos con los ejemplos de esas ejemplos de esas oraciones compuestas, coordinadas, pero en la clasificación copulativas. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de las disyuntivas. Entonces, las disyuntivas ya vimos como un ejemplo, ¿cierto? Entonces, así vamos a ver los 5 ejemplos. Ustedes van a tener la palabra clave en los nexos, ¿cierto? Para que tengan en cuenta qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Está muy fácil el ejercicio. Entonces, el significado de una oración excluye al de la otra, es decir, ofrece la posibilidad de elegir entre dos o más realidades distintas, ¿sí? Ahí yo identifico que la clasificación de esta oración compuesta coordinada es disyuntiva por los nexos y porque me da la posibilidad de elegir entre dos o más situaciones o realidades que me está presentando la oración. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Mire, dice, ¿has recogido todo u olvidas algo? Entonces, ya sabemos que los nexos es la palabra o y la palabra u. ¿Listo? Entonces, ¿has recogido todo u olvidas algo? Y no está preguntando, u olvidas algo. Simplemente es una oración. Dice, o hablas más alto o no te oigo. Es una condición, ¿sí ven? Es una realidad y la estamos condicionando. ¿Para que me dé qué? A elegirlo. Tengo 2 opciones. O hablas más alto o no te oigo. ¿Te apetece un café o quieres un té? ¿Sí ven? Ahí está la diferencia entre la copulativa. Mientras la copulativa nos permite sumarle cositas a la oración, las disyuntivas nos permite elegir dos opciones. ¿Sí? Es como que nos da la opción de elegir o la posibilidad de elegir. Muy bien, chicos. Entonces vamos a nuestro módulo para tener ahí fresquita la información e ir respondiendo. Entonces la 96 nos dice, las oraciones coordinadas disyuntivas son A, oraciones que expresan una o más, ¿sí? Expresan 2 o más alternativas que pueden realizarse simultáneamente. B, oraciones que niegan una acción mientras afirman la siguiente. C, oraciones compuestas de 3 o más acciones simultáneas. Y D, oraciones simples unidas en un texto y un párrafo. Entonces tienen que poner mucha atención. ¿Sí? Entonces, ustedes contestan. ¿Listo? Está muy fácil. Vamos con la 97. Es un ejemplo de una oración coordinativa disyuntiva. Entonces, vamos a ver cuál de esas son. Recuerden, los nexos son U, O, perdón, O, U. Y ustedes saben que les están dando a elegir 2 opciones. Entonces, en la pregunta respondan cuál es la pregunta, cuál es la respuesta que cumple con esas condiciones. Entonces, A, Juan y Luisa montaron en el tren antes que yo. B, la tarea estaba bastante compleja y aburrida. ¿Listo? ¿Empezaré mi dieta o la balanza me va a traicionar? ¿Listo? D, todas las anteriores. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. 98. Es un ejemplo de una oración coordinativa disyuntiva. De nuevo vamos con la misma que estamos observando en pantalla. Dice A, ¿vienes con nosotros o nos vemos directamente allí? B, ¿lo entiendes o te lo tengo que explicar otra vez? C, no sé si será una reunión informal o hablaremos de asuntos importantes. D, todas las anteriores. ¿Listo? 99 ya nos está dando otra clase de oración que es la coordinativa adversativa. Vamos a verla. Vamos a hacerla aquí por orden. Listo. Entonces tenemos la adversativa, perdón. Entonces ya sabemos que la copulativa suma a la oración con sus nexos I y E. Ya sabemos que la disyuntiva es aquella que nos permite 2 opciones, ¿cierto? Y tenemos la letra O y la letra ¿qué? U.
¿Listo? Y en las adversativas es que el significado de la segunda proposición limita, restringe, corrige o niega el significado de la primera. El nexo que más se utiliza, aunque hay más, es pero. Entonces, vamos a mirar qué nos dice esa, perdón, nos dice esa oración. ¿Listo? O, recuerden que la segunda proposición limita. Entonces, es mayor que yo, pero aparenta menos edad. ¿Cuál es la primera proposición? Que es mayor que yo. ¿Cuál es la segunda? Aparenta menos edad. Entonces, ya que lo está limitando, le está, de alguna manera, niega lo que está diciendo la primera. Entonces, siempre nos vamos a dar cuenta por los nexos, ¿sí? Usted ve el nexo y ya se ubica. La segunda dice, la idea es buena, pero es de difícil realización. La tercera nos dice, esperaba una carta, pero no llegó. ¿Sí ven? Entonces la niega inmediatamente. La idea es buena, pero es de difícil realización. Ahí le está colocando como está restringiendo algo que está diciendo. Esperaba una carta, ¿cierto? Esperaba una carta, pero no llegó. Entonces la esperó en lo positivo, pero no llegó en lo negativo. Entonces es como esa limitación. Entonces, las oraciones adversativas las encontramos muchísimo en párrafos, en textos, en lecturas y también esto nos sirve para aprender a escribir. Entonces vamos a leer la pregunta número 99. Es una oración coordinada adversativa. A, las que niegan al sujeto. B, las que siempre están escritas en negativo. C, las que expresan opinión entre las dos oraciones que la componen. De aquellas que siempre estarán en desacuerdo con el predicado de la oración. Entonces, ustedes ya saben cuál es la respuesta correcta. Tenemos es que prestar muchísima atención. Voy a dejar hasta aquí la tengo en física. Vamos con digital, porque aquí ya me toca apropiarme de otro computador para poderme dar cuenta. ¿Listo? Entonces, 100. Un ejemplo de oración coordinativa adversativa puede ser A, muy lindo y todo, pero es un patán. B, la clase jamás estará a la altura del anterior profesor. C, la cama estará pálida hasta su regreso. D, todas las anteriores. Entonces ustedes van a responder la correcta. Listo. 101. Permiten acá que no me quiere bajar a ver. 101. ¿Qué pasó? Listo, 101. Un ejemplo de oración coordinativa adversativa puede ser, dimos vueltas por el bosque, pero la niña desapareció. B, se presentó el día de la boda aun cuando nadie lo esperaba. C, quiso escapar de ese lugar, pero ya era demasiado tarde. D, todas las anteriores. Entonces, ustedes van a responder ahí muy juiciosos. ¿Cuál es la respuesta correcta en la 101? 102. Ya nos habla de la explicativa, que era la que tenía aquí yo. ¿Listo? Recuerden que la adversativa, aquí me faltó decirles, no es solamente pero, sino hay tres. Es pero, más, aunque, qué pena con ustedes, salvo y aunque son esos ejemplos. A mí se me había olvidado decirles. Tenemos la palabra pero, tenemos la palabra más, que también dice más, obstante, sin embargo, aunque todo, y cuando la segunda proposición corrige a la primera. Entonces, quiero ayudarte más. Quiero ayudarte más, no sé cómo. Trabaja, más no le cunde. Aprobé filosofía, aunque suspendí física, ¿sí? Está negando también. Encontramos también, ay, ¿qué pasó acá? No me quiere, ya. Las adversativas también tienen excepciones que salvo. Entonces, he aprobado todo salvo física, es decir, que física no la pasó. Juan está muy tímido, aunque es muy majo. ¿Listo? Entonces, para que la tengan en cuenta, que esa palabra, aún o aunque, también hace parte del nexo para las oraciones adversativas. A mí se me había pasado, qué pena con ustedes, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Eso a nivel que de pronto estemos en ciclo 4, nos vamos a dar cuenta que va aumentando las palabras que aparecen. ¿Listo? Ahora sí vamos con las explicativas. Una de las proposiciones que compone la oración compuesta implica o aclara el significado de la otra. Es decir, ya sabemos que las dos proposiciones que tenemos aquí están en rojo, ¿cierto?
Y una se encarga de aclarar el significado de la otra, pero siempre vayamos a los nexos. Los nexos en las explicativas es esto es decir, o sea, etcétera, ¿sí? Esas son algunas de esas palabras. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Debes poner más interés. Esto es, escucha con atención. ¿Listo? Entonces aquí me está explicando o aclarando el significado de la primera. Debes poner más atención. Esto es, escucha con atención. Soy vegetariana, es decir, solo como vegetales. Trabaja de lunes a sábado, o sea, libra los domingos, o sea, yo quedo libre los domingos. Entonces, esas palabras, esto es decir, o sea, son los nexos de las oraciones compuestas coordinadas explicativas. Y vamos a ir rápido al módulo para contestarla. Entonces nos dice, la 102 dice, es una oración coordinada explicativa. ¿Ah? Aquellas que en una oración explican el sentido de la otra y están unidas por nexos como, es decir, o sea, es más. ¿Listo? Entonces contéstenla ya ustedes bien juiciosos. ¿Listo? B, aquellas que dan crédito de la acción que representa el sujeto. C, aquellas que nunca dan crédito de lo que dice el predicado. Y D, ninguna de las anteriores aplica. Entonces ustedes muy juiciosos van a responder. ¿Listo, chicos? Hasta ahí es nuestra presentación de la clase de hoy. Recuerden que nosotros vimos esto en la clase anterior, pero entonces quizás era un poquito más, o sea, explicárselas un poquito mejor para que no queden ahí con dudas. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos a ir a responder cómo nos fue ahora sí nuestra evaluación. Ustedes saben que todas las clases tenemos la mini evaluación y la mini evaluación es cuando usted responde, ¿cierto? Conmigo cómo les fue con ese módulo. ¿Listo, chicos? Entonces voy a cambiar un poquito acá. Exacto. Voy a coger mi módulo aquí. Ya pueden activar, sí, ya se puede activar los audios. A ver, un momento. Listo. Listo, muy bien, chicos. Entonces, vamos a responder rápidamente lo que nos dejó aquí el módulo. ¿Listo? La 90. ¿Listo, chicos? Buenos días a todos, porque ahora sí les voy a escuchar sus vocecitas. Buenos días, ¿cómo amanecen? Espero que muy bien. Ahora sí vamos a contestar rápidamente las preguntas. ¿Listo? Listo, chicos. 90. ¿Qué es una oración compuesta copulativa? ¿A, B, C o D? La D. La B. La B, otros me dicen la D. A ver, colaboren ustedes. Listo, voy a explicarles acá. Entonces, una oración compuesta por copulativa es aquella que se emplea para expresar la relación entre dos eventos o situaciones unidas mediante una conjunción. Porque, vuelvo y les digo, hay lecturas donde puede ser la conjunción o le pueden llamar nexo. ¿Listo? Por eso yo dije, la primera se van a bloquear un poco. La B no es porque dice que aquellas que emplean para determinar el rol del sujeto en la oración, no. La C, aquellas que empleadas para dar cohesión a algún texto literario, no. Y todas las anteriores son válidas, no. Entonces es la A. ¿Listo, chicos? La A. Recuerden que a veces en algunos conceptos que nosotros buscamos dentro de la web, dentro de la internet, nos dice, manejan la conjunción como el nexo igual, aunque no lo es, pero digamos que se cumple aquí en este cuestionario. ¿Listo? Muy bien, la 91, chicos, esas sí las van a saber porque ya son ejemplos de oraciones. ¿Listo? Vamos con la 91. ¿Cuál es la respuesta correcta del ejemplo de una oración compuesta copulativa? A, B, C o D. La A. Muy bien, ¿sí ven que la tenían clara? Muy bien, chicos. La A, Luisa saltó el muro y la profesora está en la mitad de la clase. Muy bien, la 92. ¿Cuál es la respuesta correcta? También es ejemplo de la copulativa. Entonces, A, B, C o D. La C, profe. Sí. Yo tengo la C. La C, muy bien, chicos. La C. No escucho sino a 2 o 3 los demás. ¿Dónde andarán que no los he escuchado hoy? 93. El siguiente es un ejemplo de una oración compuesta copulativa. A, B, C o D. ¿Cuál me dicen ustedes? La D, La profe. D. La D. La D, muy bien. Se encontraron en París y ¿qué pasó?
Se encontraron Encontraron en París la investigación que quedaría para la historia. Muy bien. La 94, chicos, ¿cuál es? Oración compuesta copulativa, ¿cuál es? A, B, C o D. D. La D. Yo tengo todas las anteriores. Ninguna, será la Ninguna. D, ninguna de las anteriores. Ninguna. Muy Ninguna bien. de las anteriores. Sí, listo, muy bien. Eso es, ninguna de las anteriores cumplía con el ejemplo. 95, aquí para ya terminar los ejemplos de la copulativa. El siguiente es un ejemplo de una oración copulativa. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. D, profe. Ah, Sí. D, La D. todas, La chicos, D. todas las Todas las anteriores, porque anteriores. estuve pensando y tú mientras tanto dormías. Tenemos la primera. B, la carrera no había terminado y tú ya estabas pensando en ellos. 2. C, se encontraron e implementaron la operación jaque. Quiere decir que todas las anteriores son correctas. Muy bien. Vamos con la 96 a ver cómo nos fue con las oraciones coordinadas disyuntivas. Ojo porque en los conceptos sí trata la pregunta de enredarnos un poco. Vamos a ponerle lo que le llamamos nosotros razonamiento lógico en lectura, comprensión lectora. ¿Listo? Vamos a ponerle lógica. Entonces, las oraciones coordinativas disyuntivas son A, oraciones que expresan dos o más alternativas que pueden realizarse simultáneamente. B, oraciones que niegan una acción mientras que afirman la siguiente. C, oraciones compuestas de tres o más acciones simultáneas. Y D, oraciones simples unidas en un texto párrafo. ¿Qué dicen ustedes? La B, profe. Pues La yo D. tengo ahí estoy ahí La como B. la A y la C, como duda. La B, Listo. profe. La B, sí señora, la B. Oraciones que niegan una acción mientras que afirman la siguiente. La Cuando hablamos de las proposiciones. Una la afirma y otra la niega. Muy bien. Ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces, desde la 97 y la pregunta 97 y 98 habla de esas oraciones de ejemplo, ¿cuál sería? Entonces, vamos con la 97. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A, B, C o D. La C. La C, empezaré mi dieta o O la La balanza balanza me me va a traiciona. Listo, me va a traicionar. Muy bien. Ahora vamos con la 98. Es un ejemplo de una oración coordinativa disyuntiva. ¿Cuál? A, B, C o D. C, todas las profe. anteriores. La B. La C. Bien, díganlo con Todas las tranquilidad. anteriores. Todas las anteriores. ¿Vienes con nosotros o nos vemos directamente allí? Ahí va una. ¿Lo entiendes o te lo tengo que explicar otra vez? C. No sé si será una reunión informal o hablaremos de asuntos importantes. Ahí el nexo es la palabra o en este caso. Ahí ya no sería letra, sino palabra o. ¿Listo? Porque está dando todo un significado. Muy bien, chicos. La 99. Es una oración coordinativa adversativa. A, B, C o D. La A. D, profe. La D. La Ojo, C, chicos. profe. La C, eso, me encanta que la analicen. Muy bien. Vayan a la C todos y leanla por qué. Las que expresan oposición entre las dos oraciones que la componen. ¿Listo? Chicos, no se me queden callados. Mira, profe, pero es que Sí, ¿por qué no? profe. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? La C. La C. Vamos con la 100. Dice, un ejemplo de oración coordinativa adversativa puede ser. Pongamos atención. A, B, C o D. ¿Cuál sería? La A. La A. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Si es la A o no es la A? Pues yo tenía la D. No es la A. Recordemos ¿La que A? ahí es pero. Entonces, una afirma, la otra niega también. O sea, le da toda la vuelta. Porque mire, muy lindo y todo, pero ¿qué? Es un patán. Patán. Es decir, está haciendo, o sea, está en desacuerdo total con lo que dijo la primera proposición. Entonces, eso es una oración adversativa. Entonces, la respuesta correcta de la 100 es la A. Vamos con la 101. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La C, profe. D. La D. ¿Seguro? Yo tengo Analiza. la A. La D. La D. A. Analícenla.
analícenla un poquito. Yo se las voy a leer y ustedes la analizan. Voy a hacer casi cuenta que ustedes nunca me dieron esa respuesta. ¿Listo? Dice, un ejemplo de oración coordinativa adversativa puede ser, ojo, A, dimos vueltas por el bosque, pero la niña desapareció. B, se presentó el día de la boda, aun cuando nadie lo esperaba. Recuerden que aún o aunque también son nexos de la coordinativa adversativa. ¿Listo? La C, quiso escapar de ese lugar, pero ya era demasiado tarde. Tenemos pero en la primera, aún en la segunda y pero en la tercera. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. A ver, La B. ¿La qué? La D, La porque B, en todas. sería la D y todas las No, anteriores. La B, la B. No, mis amores, la D. Estamos hablando Todas que las pero, anteriores, porque todas tienen. aunque son nexos. Entonces, la respuesta correcta sería todas las anteriores, Anteriores. porque todas tienen un nexo. ¿Listo? Sí, de pronto está un poquito enredado. Esas dos son las, digamos que la adversativa y la explicativa son las que más, como que uno tiende a como a desubicarse, pero son las más, en sí son las más fáciles. ¿Listo? Muy bien, vamos con la 102, que es nuestra última pregunta ya antes de ingresar. Ya antes de terminar nuestra clase, que nos quedan 2 minutos. 102, es una oración coordinativa explicativa A, B, C o D. ¿Qué dicen ustedes? Ah, profe. Ah, Sí, qué pino, sí señor. Aquellas que en una oración explican el sentido de la otra y están unidas por nexos como, es decir, o sea, es más, no es ni más, sino es más, la palabra completa. Listo, mis chicos, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Interesante o no? ¿Aprendimos o no? muy chévere. Señora. ¿Qué les gustó? Aprendimos. Cuando Sí, nosotros, aprendimos. cuando entendemos una clase, súper, ¿cierto? Porque aparte de que contestamos el módulo, ya nos llega nueva información, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, Listo, señora. estamos listos. Profe. Entonces, señor, Una pregunta, ¿cuál es la 89? la 89, uy, esa es de hace 8 días. Según la clasificación que se entiende por una oración compuesta coordinada, que expresan diversas relaciones entre sí, pero que no se complementan una con la otra. Es la A. La A, compañerito. Bueno, Listo, chicos. gracias, profe. Ok, les quería invitar a que lean su libro. Dentro de 8 días vamos a hacer la clase, por eso hoy avanzamos tanto, para que dentro de 8 días tengamos un tiempito para ver cómo vamos con el libro. ¿Listo? Hacernos una evaluación del libro. ¿Les parece, chicos? Sí, Sí, sí. profe. Dígame, señora Carmenza, que me quiere decir algo. Cuéntame. Quedamos en la pregunta 102, entonces vamos para la 103, que ya nos habla de un nuevo tema, que son las raíces griegas y latinas. Entonces vamos a intentar avanzar lo que más podamos. ¿Listo, chicos? Me plació mucho habernos acompañado hoy. Sé que aprendieron mucho, sé que son cosas interesantes del español que debemos aprender. Entonces nos vemos la próxima clase muy juiciosos. Dios me los bendiga a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz fin de semana. Muchas gracias. profe. Lo mismo para usted.